Muchísimas gracias, Natalia. Pues bueno, tras la presentación y las instrucciones que nos ha dado la directora de la cátedra, yo también quiero darles la bienvenida a este ciclo de mesas redondas que tiene que ver sobre la conexión, la desconexión y sobre la no conexión. En particular, les doy la bienvenida a esta sesión que está dedicada a reflexionar en torno al derecho de la desconexión, lo que plantea un tema de gran relevancia en esta era digital, en la que trataremos de explorar el derecho de las personas a desconectarse de las tecnologías digitales, una cuestión que está ya empezando a ser necesaria para poder equilibrar nuestra vida dentro y fuera de las pantallas. Existen normativas que veremos que protegen el derecho, especialmente relacionadas con el mundo laboral. Pero este debate pretende ir más allá, pues estar conectados permanentemente también afecta a nuestra salud, al bienestar y, por supuesto, a nuestra capacidad para conciliar la vida personal y laboral. Por tanto, abordaremos esta hiperconexión que nos hace que estemos disponibles las 24 horas del día y que reduce el tiempo de descanso, afectando a nuestra vida familiar, emocional y social. Y para tratar este tema contaremos con aportaciones de 3 grandes expertos: Irene Bajo, doctora en Derecho, directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalidad Valenciana. Irene, buenos días. Buenos días. Con Manuel Lillo, que es profesional de la salud y presidente de la Asociación Gerontológica del Mediterráneo. Manuel, buenos días. Buenos días. Y también con Adrián Todolí, que todavía no lo tenemos conectado, pero que es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia y experto también en el impacto que la tecnología tiene en la sociedad. Juntos vamos a abordar tanto implicaciones legales como efectos sobre la salud, la conciliación laboral que conlleva esta hiperconexión, y esperamos al final de estas interesantes charlas poder contar con sus aportaciones, sus comentarios, sus preguntas y generar un debate entre todos para poder mejorar este asunto. No digo nada más porque ahora me toca dar el turno de palabra a la doctora Irene Bajo García. La voy a presentar, profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alicante desde hace casi 30 años, madre mía. Además de esta extensa trayectoria docente, la doctora Bajo García destaca por su dedicación en el ámbito de la solución dialogada de conflictos, el impacto de la tecnología en el trabajo y de la responsabilidad social en la empresa. Desde 2017 dirige la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana, un espacio desde el cual ha impulsado diversas perspectivas multidisciplinarias, iniciativas que abordan la responsabilidad social desde una perspectiva multidisciplinaria y de diálogo. Este trabajo, esencial en tiempos actuales, la ha consolidado como una figura clave en el desarrollo de políticas y estudios sobre el impacto social de las empresas y organizaciones. Actualmente es miembro del Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, pero también fuera del entorno universitario su vocación de servicio la ha llevado a asumir diversos compromisos en el servicio público, en política local, como demuestra a su paso como concejala de Educación y Empleo en el Ayuntamiento de Benidorm, su labor en la Fundación Caja Mediterráneo, donde ha sido vicepresidenta durante 8 años, y estas responsabilidades han reforzado una visión integral de la sociedad que combina la teoría y la práctica con un enfoque de compromiso hacia la comunidad. También en pandemia investigó y elaboró un plan autonómico que puso en marcha un marco de políticas responsables centradas en la lucha contra los distintos tipos de brecha digital, promoviendo la igualdad de acceso a tecnologías, y a partir de la cual se han creado ecosistemas digitales inclusivos en la Comunidad Valenciana. Tras esta presentación de una carrera profesional académica enorme, centrada en el compromiso y sostenibilidad, solamente quiero que la escuchen y reflexionen junto a ella en esta charla que nos va a dar sobre la desconexión digital desde la responsabilidad social dialogada. Irene, cuando quieras, por favor. Muy bien, muchas gracias, Ana. Lo primero que hay que decir es que he hecho todas esas cosas porque llevo muchos años trabajando, ¿no? No tiene mérito. Es una cuestión de edad, básicamente. Y lo segundo, agradecer a la Cátedra de Brecha Digital Generacional de la Universidad de Alicante que haya contado con nosotros, con la Cátedra de Responsabilidad Social, conmigo personalmente, para hablar de temas de desconexión digital y de digitalización, a Ana, que sé que puso mucho empeño en que participáramos. Y en general, cualquier iniciativa que trata de
romper esa brecha o mejor, más bien, más que romperla, acortarla, reducirla y en la medida de lo posible hacerla desaparecer, aunque eso está bastante complicado. Yo, si os parece bien, me han dicho que haga una primera intervención de unos 20-25 minutos. Voy a compartir una presentación, un PowerPoint, a ver si sale bien. Ha salido bien todas las veces, pero esto ya no es un ensayo, así que debería funcionar. No sé si veis mi pantalla. Sí, la vemos ¿Sí? bien. Venga, perfecto. Em, ¿Por qué este título? La desconexión digital desde la responsabilidad social dialogada. Pues porque estoy convencida de que en materia de digitalización y de desconexión digital solo hay dos maneras de actuar. Primero, de una forma dialogada, es decir, hay que tener en cuenta nuestros grupos de interés, a nuestros llamados stakeholders a la hora de tomar decisiones en materia de digitalización y de, por lo tanto, desconexión digital. Y hay que hacerlo desde el concepto de la responsabilidad social y de la sostenibilidad. Yo siempre que hablo de materia de responsabilidad social hago una pequeña introducción sobre lo que significa, porque puede ser una expresión que algunos de vosotros conozcáis, pero otros no. Y me parece importante dar una pequeña introducción al respecto, que es lo que voy a hacer en las siguientes diapositivas. También advertiros. Hay muchísimas diapositivas, es un material que yo he querido elaborar para compartir con todos vosotros y con la cátedra hermana de la Universidad de Alicante estará a vuestra disposición. No vamos a poder verlas ni detenernos en todas ellas, ni muchísimo menos, pero es una información que yo quería compartir y que espero que os resulte útil si después, con más calma, en otro momento, pues queréis entrar en los enlaces o deteneros en alguna de las materias. Dicho esto, ¿qué es esto de la responsabilidad social? Bueno, no sé, está más extendido el concepto de sostenibilidad, ¿no? Hay que ser sostenibles. De hecho, yo creo que hay una invasión y una extralimitación en el uso del concepto sostenibilidad y a veces no extendido a la parte social, solo se habla de planeta, no se habla de personas y bueno, hay que intentar que también se hable de personas como parte del planeta que somos, ¿no? Pero cuando se habla de responsabilidad social de las empresas, y este es un concepto que he creado yo sumando distintas teorías y tendencias que se van generando al respecto. Hablamos de una manera de gestionar una entidad, cualquier entidad, no solo una empresa. Puede ser una empresa, pero puede ser una universidad, una ONG, un sindicato. Y como digo, es una manera de gestionar. No es qué hago con mis beneficios, no es un acto de filantropía, no es voluntariado, no es acción social, es gestión. Una manera de gestionar que tiene en cuenta los impactos de la actividad sobre los grupos de interés, entre los que se encuentran trabajadores, consumidores, entorno, medio ambiente, otros competidores, administraciones públicas, etcétera, que mide esos impactos, es decir, no es una cuestión aleatoria, sino que es una cuestión científica, que asume compromisos para reducir esos impactos que son negativos y ampliar los positivos, en una acción que es planificada, no es una acción, como digo, esporádica o exclusivamente altruista, sino que tiene una planificación que está documentada, de la que se rinde cuentas y que está presidida por la transparencia, la objetividad, el diálogo y el compromiso, ¿no? Eso es lo que sería una gestión, sería la perfección en cuanto a lo que se refiere a gestionar cualquier tipo de entidad, incluso nosotros personalmente, gestionar nuestra vida de una manera socialmente responsable, ¿no? Tenemos en cuenta nuestros impactos, el impacto de lo que hacemos sobre lo que nos rodea, personas y planeta, e intentamos reducir los impactos negativos, ampliar los positivos de una manera transparente, planificada y dialogada, ¿no?
yo me voy a centrar en mi intervención más bien en la parte laboral, aunque es verdad que, como ha dicho Ana, esto va mucho más allá de lo laboral y, de hecho, cuando hablamos de desconexión, hablamos del tiempo deslaboralizado, ¿no? Fuera de lo que es el circuito laboral, pero por si no es fácil ubicar, bueno, ¿cómo es posible hacer responsabilidad social en una materia tan regulada como el derecho del trabajo? Pues aquí tenéis un listado de cosas sobre las que se pueden actuar o sobre las que una entidad, una empresa puede ser socialmente responsable relacionadas con el trabajo. A la hora de seleccionar personal, a la hora de tener diversidad en la empresa, a la hora de cumplir no solo la legislación, sino ir mucho más allá de la legislación en materia de accesibilidad, de corresponsabilidad, en materia de lucha contra el acoso o la fijación de rendimiento y objetivos. Por supuesto, en materia de formación, generación de canal de denuncias, movilidad, no enumero todos, ¿no? Y entre todas esas materias, evidentemente, también hay una posibilidad de gestionar de manera responsable la digitalización. ¿Qué será entonces una digitalización socialmente o laboralmente responsable? Bueno, pues será una gestión responsable del impacto de las transformaciones tecnológicas sobre las personas que prestan los servicios, ¿no? Siguiendo con la definición, medimos el impacto que la introducción de una tecnología tiene sobre las personas que trabajan para nosotros o que trabajan para las empresas que colaboran con nosotros o las entidades que lo hacen o que utilizan nuestros servicios o que son consumidores finales. Intentamos corregir impactos negativos y potenciar impactos positivos. No hay mucho tiempo para detenerse, pero veréis en las diapositivas que la tecnología puede influir en todas las diferentes fases del trabajo, desde el momento en el que elegimos o seleccionamos personal, el reclutamiento a través de inteligencia artificial, a través de estos programas que permiten seleccionar personal, pues está teniendo efectos negativos, pero también efectos positivos. Vamos a potenciar los positivos, reducir los negativos, pero simplemente para que nos hagamos una idea, ¿no? Cómo la tecnología puede influir en todo, en cómo reclutamos, cómo organizamos nuestra producción, porque además la producción ahora sabemos que es una producción internacional, una producción en red, es muy rara la empresa, tiene que ser muy pequeñita para que una empresa desarrolle el 100% de su proceso productivo, ¿no? Casi todas las empresas o tienen colaboradores o tienen proveedores. O tienen empresas o entidades o autónomos o profesionales que colaboran con ellos, y eso hay que tener en cuenta, que la tecnología puede influir de una manera positiva. Ahí abajo tenéis al final de la diapositiva, pues facilitando la comunicación, facilitando la transparencia, permitiendo analizar datos, facilitando la trazabilidad, ¿no? Que esto es una palabra que se usa mucho en cuanto a alimentación, a la cadena alimenticia, pero se puede utilizar en muchas otras cosas, ¿no? Podemos tener una trazabilidad de condiciones laborales, por ejemplo, ¿no? Si se puede saber a ciencia cierta si un alimento en algún momento ha bajado de una cierta temperatura, no vamos a poder saber si hay alguien trabajando 14 horas para producir aquello que estamos consumiendo, ¿no? Poderse se puede, otra cosa es que la tecnología se utilice para esto, ¿no? Por supuesto, la tecnología sirve para como digo, para el diálogo, y es imprescindible además. En materia de digitalización laboralmente responsable, yo creo que es especialmente relevante hacer caso a la formación y a la prevención de riesgos laborales, ¿no? Está el tema de evitar la brecha y también el concepto que seguro que conocéis de deserción digital, ¿no? Que yo creo que estoy ahí, yo estoy al borde, debo reconocer, de la deserción digital. Eh, Estoy empezando a pensar que me voy a convertir en una insumisa digital, porque tenemos tal invasión de digitalización que a veces resulta un tanto absurdo, ¿no? Pero hay que evitar también esa deserción digital, porque significa un cierto agotamiento con respecto a lo digital que al mismo tiempo nos puede dejar atrás, ¿no? Por supuesto, prevención de riesgos laborales, ¿no? Materia de robotización y, sobre todo, eso, aprendizaje, diálogo y consenso en el uso de la tecnología para todas estas cosas, y específicamente para la desconexión. En definitiva, una
tecnología para una gestión laboralmente responsable, porque no debemos perder de vista que la tecnología tiene un potencial inmenso para generar impactos positivos, ¿no? Para el buen gobierno, para la rendición de cuentas, para la consecución de los ODS, para la igualdad, para la protección del medio ambiente, etcétera. No perdamos ese marco. Bueno, y esto sería la introducción y yo como jurista pues no puedo evitarlo, ¿no? Siempre hacemos una diapositiva que tiene que ver con el marco normativo porque las normas al final nos indican cuáles son los límites, ¿no? Que podemos hacer, que no se puede hacer. Yo estoy casi segura de que mi compañero y amigo Adrián Todolí de la Universidad de Valencia va a entrar en detalle a analizar la legislación y por lo tanto es algo que no voy a tocar, simplemente lo tenéis en las diapositivas. La Unión Europea está ahora mismo trabajando, pero no existe una regulación específica del derecho a la desconexión digital. Tenéis ese documento de consulta de abril del 24 y a nivel estatal, pues básicamente la Ley de Protección de Datos, el 20 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto Ley 28/20 de trabajo a distancia. Bueno, hay algunas diapositivas donde veis el documento específico de la Unión Europea, suelen ser muy farragosos, muy difíciles de entender, pero bueno, al menos están avanzando en ello. Yo creo que tampoco hace falta que me detenga demasiado en la definición, porque me imagino que Manuel y Adrián también van a tratar este tema. Al final es el derecho a no conectarte a ningún dispositivo digital de la empresa durante el periodo de descanso y las vacaciones, no contestar llamadas, WhatsApps, correos o cualquier otro tipo de comunicar, apagar los dispositivos. Y yo creo que yendo más allá, el derecho a la desconexión digital no es ya solo no atender a los requerimientos a través de los medios digitales, sino el derecho a no recibir esos requerimientos. Es decir, no solo tenemos derecho a no contestar a un WhatsApp o a un email que nos mande nuestro jefe o jefa, sino que tenemos derecho a que no nos lo manden, porque si nos lo mandan es muy difícil que no nos genere cierta inquietud y que no altere nuestro derecho a desconectar, ¿no? Es complicado. Entonces, yendo más allá, esa desconexión, como digo, incluye el deber empresarial de abstenerse, de invadir ese tiempo de descanso, aun cuando no espere la respuesta, ¿no? Yo tuve que decírselo a mi jefa, a mi directora de departamento, le dije yo, por favor, yo te agradezco mucho, yo entiendo que tú trabajes un domingo porque ¿quién no trabaja los fines de semana en la universidad, ¿no? Predicamos el derecho a la desconexión, pero desconectamos poco. Pero eso no quiere decir que los demás tengan que hacerlo, ¿no? Sí, más o menos lo entendió, ¿eh? Me atreví y más o menos lo entendió, más o menos lo entendió. Bueno, es imprescindible gestionar el derecho a la desconexión para adaptarse a la nueva realidad de esta era digital. Es prevención de riesgos laborales, por supuesto, porque esa hiperconectividad de la que ya se ha hablado eh, puede tener efectos negativos sobre la salud y sobre la posibilidad de tener una vida satisfactoria y plena fuera del trabajo, pero también en cuanto a la productividad y el rendimiento dentro del trabajo, especialmente relevante en los casos de trabajo a distancia. Ahí tenéis distintas patologías que pueden generarse derivadas de la dificultad de desconectar, la tecnofobia, tecnofatiga, tecnofrustración, tecnoadicción, etcétera. Y yo hablaría, como hablo de la responsabilidad social y hablo de ir más allá, es decir, aparte de cumplir las obligaciones legales, es cómo puede la empresa ir más allá de lo que es el puro cumplimiento de las obligaciones legales en materia de desconexión. Yo creo que habría que centrarse en el tema de la elaboración de esa política interna, ¿no? La legislación dice que las empresas tienen que elaborar un protocolo de actuación en materia de desconexión digital que tiene que hacerse previa audiencia, solamente audiencia, con respecto a los representantes de los trabajadores. Yo creo que es totalmente insuficiente esa audiencia porque me parece fundamental que el derecho a la desconexión digital se gestione por parte de la empresa a partir del diálogo con los representantes de los trabajadores. No me voy a detener en estas
diapositivas que pueden resultar muy interesantes si alguien tiene preguntas específicas, ¿no? Donde podemos, ¿qué hacemos si vemos que se nos vulnera el derecho? Sino que me voy un poquito a ese protocolo de desconexión digital, ¿no? ¿Cómo elaborar ese protocolo? Bueno, analizar la situación existente, eso es una obviedad, pero es una obviedad mezclándolo con el tema de la prevención de riesgos. Hay que analizar la situación existente cada vez que se introduce una innovación tecnológica. Yo el otro día estaba en UGT también dando una formación a los miembros de comité de empresa y delegados de personal sobre estas materias y les decía, cada vez que se introduzca un nuevo elemento tecnológico que no necesariamente tiene que ser una pantalla, ¿no? En el proceso de trabajo, en el sistema productivo, vosotros imaginaros que lo que os están entregando es una motosierra. Una motosierra gigante que nadie se le ocurriría arrancar sin que le hayan dado unas instrucciones básicas de qué hacer con ella, ¿no? Entonces, la tecnología parece muy inofensiva porque tiene esa parte también lúdica y esa parte amable, pero pensemos que es una herramienta de trabajo respecto de la que te tienen que dar instrucciones y formación sobre cómo utilizarla, porque si no puede tener efectos negativos, tiene sus peligros sobre la salud. Los de una motosierra son muy evidentes, pero y los de la tecnología lo son menos, y por eso hay que pensar que es una herramienta de trabajo y es una herramienta que necesita de instrucciones y de formación. Y, por supuesto, analizar la situación existente cada vez que se introduce una nueva tecnología. Negociar con los representantes de los trabajadores. No basta con consultar, no basta con informar, hay que negociar esa incorporación, hay que, ya lo veis, adaptar o incluir medidas específicas y claras de desconexión digital, incluyendo las posibles excepciones, comunicar ese protocolo a la organización, porque si lo elaboramos y lo dejamos en un cajón, como pasa muchas veces con el plan de prevención de riesgos o con el plan de igualdad, pues no sirve para nada. Y evidentemente hacer un seguimiento y una evaluación de ese protocolo, ¿no? Algunas medidas que pueden introducirse, que seguro que se van a comentar, no me detengo. Y antes de esto, yo lo que sí querría comentaros es que, o antes de entrar en ejemplos de empresas que han hecho buenos protocolos de desconexión digital, me gustaría algo que no está en las diapositivas, ¿no? Y partir de una obviedad. Que la empresa disponga de instrumentos para que el trabajador permanezca permanentemente conectado no supone que pueda emplearlos de esa manera. En este sentido hay que entender que la tecnología, aunque pueda parecerlo, no deroga la legislación ni los derechos en materia de tiempo de trabajo, limitación de la jornada o derecho al descanso. Es decir, que podamos estar conectados en cualquier lugar y en cualquier momento no puede convertirse en que debamos estar conectados en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces, y esto es una cuestión cultural. Esto es una cuestión cultural, es una cuestión de cultura de gestión. Y la empresa tiene que cambiar la cultura de gestión, interiorizar y asumir, previo diálogo con los representantes de los trabajadores, cuáles son los límites de la tecnología. Por supuesto, en otros aspectos. Hoy hablamos de desconexión, pero se podría hablar de vigilancia y control, se podría hablar de intimidad, se podría hablar de muchísimos otros temas. Pero hoy hablamos de esta materia. Y fijaros, esto a veces puede resultar polémico. Los trabajadores y las trabajadoras también tenemos que cambiar nuestra cultura laboral y asumir el carácter irrenunciable del derecho al descanso. Necesitamos aprenderlo, necesitamos formación, por eso es tan importante la formación. La empresa tiene que proporcionarnos formación sobre desconexión digital y tenemos que interiorizarlo y tenemos que entender que el descanso es irrenunciable. Me parece imprescindible hacerlo de esta manera. ¿Tenemos ejemplos de empresas que tienen buenos protocolos de desconexión? Pues sí. Normalmente son las grandes empresas. Por ejemplo, tenemos IKEA, que podéis entrar en cualquiera de las noticias que aparecen en las diapositivas.
Repsol también hizo un muy buen acuerdo de desconexión digital negociado, ¿eh? Fijaros que esta noticia, por ejemplo, está colgada por parte de comisiones obreras. Estoy hablando siempre de protocolos firmados previo diálogo con la representación legal de los trabajadores, no de manera unilateral por parte de la empresa. Este me pareció interesante ponerlo como ejemplo porque es de la Guardia Civil, un poco para que abramos la mente y pensemos que en cualquier sector, en cualquier actividad, sea cual sea, pues hace falta el tema de la desconexión digital. Y especialmente el ejemplo de Telefónica, porque primero porque evidentemente es un documento consensuado con comisiones obreras y UGT, pero además es que lo extiende a la totalidad de los países en los que Telefónica produce, y eso es muy relevante. Y además tiene un buen protocolo de acciones de sensibilización y formación sobre los riesgos del uso de las herramientas digitales y creación de hábitos saludables respecto al uso de dispositivos, ¿no? Respecto a un uso inteligente y racional de la tecnología. Por lo tanto, yo os invito a que, lo analicéis. Cuando hablo de que hace falta negociar el tema de los protocolos de desconexión, eh, lo digo porque estamos muy atrás en lo que sería una situación, muy alejados de lo que sería una situación ideal. Hay un informe de UGT. Yo no veo muy bien la pantalla, pero ahí veis que solo hay un 8,4% de los convenios firmados en 2023 que hablen del protocolo de desconexión digital. Es verdad que no hay una obligación legal de incorporar esta materia a la negociación colectiva y que la empresa puede elaborar su protocolo solamente con esa consulta a los representantes de los trabajadores, pero es imprescindible que se haga de otra manera, es imprescindible avanzar en materia de incorporación de la desconexión digital en los convenios colectivos. ¿Por qué digo esto? Porque como jurista no es lo mismo que un derecho esté reconocido en un protocolo o en un código o en un documento similar que lo esté en un convenio colectivo que es norma. Y una norma es de obligado cumplimiento y se puede exigir ante los tribunales. Por lo tanto, eh, es imprescindible que se amplíe el derecho a la desconexión digital dentro de lo que es la negociación colectiva. Luego tenéis algunos ejemplos de algunos convenios colectivos donde solo se habla de las excepciones. Es decir, cuándo podemos saltarnos ese derecho a la desconexión digital y por lo tanto, pues es totalmente insuficiente. Luego, si queréis, lo veis detenidamente. Algunas sentencias y jurisprudencia relacionada con la desconexión digital. La jurisprudencia va delimitando este derecho y eh, evidentemente algunos ejemplos de distintos grupos de investigación y lo podéis ver con tranquilidad, distintos artículos. Se está trabajando mucho en materia de desconexión digital, pero tenéis protocolos, etcétera. Pero, insisto, necesitamos ampliar el diálogo y la negociación colectiva en materia de desconexión digital. Nosotros fijaros que tenemos, bueno, esto también querría comentarlo. Va a ser una de las piezas claves de la próxima reforma laboral. En la desconexión digital aún no está instaurada. 1 de cada 3 españoles no cuenta con políticas de desconexión digital en su empresa. Va a ser un pilar de la reforma laboral. Hay un empeño por parte de la ministra de Trabajo en profundizar en la materia de desconexión digital. Estamos a la espera de esa reforma. Y simplemente para terminar y como anécdota, pues os diré que la Universidad de Alicante ha aprobado hace muy poquito, un protocolo para garantizar la desconexión digital, ¿no?, del personal laboral. Yo, ahora que no me oye nadie, me parece que ese protocolo, que me lo he leído con un poquito de detenimiento, es insuficiente.
me parece insuficiente. Tenemos que ir mucho más allá porque además, fijaros, se da una circunstancia curiosa y es que eh, el protocolo de la Universidad de Alicante se centra mucho más en el personal técnico, el que antes era el PAS, ahora es el PTGAS, personal técnico de gestión, que en el personal docente e investigador. Y yo creo que donde hay un verdadero peligro de dificultad en la desconexión digital es en el personal investigador y en los profesores, mucho más que en el personal de administración y servicios, al menos lo que es mi experiencia en la propia universidad. Y creo que el protocolo ha pecado de poco ambicioso en ese sentido. Y pasa con este protocolo y pasa con muchos. Hay que ir mucho más allá en materia de sensibilización, de formación, en materia de diálogo, en materia de adaptación a la incorporación de nuevas tecnologías, etcétera. Está dentro de, en todo caso, y para terminar, entender que está dentro de un decálogo que también está en vigor en la Universidad de Alicante para promover la felicidad en los grupos de investigación, ¿no? La regla número 7 es respetar los horarios de trabajo, los días festivos y las vacaciones, porque el concepto global de salud y el concepto global de felicidad vinculada a la salud tiene que ver mucho con esta posibilidad de desconectar. Y por mi parte, podría decir muchas más cosas. Creo que me he excedido un poquito, Ana, no estoy segura. Unos Pues minutos. se nos ha hecho cortísimo, Irene, porque es como tan interesante vamos, tampoco te has excedido demasiado y bastante bien, vamos bien de tiempo. Pues dejo un tiempo para debatir. Creo que he puesto varios temas sobre la mesa y me encantará compartir ese diálogo, ese debate con mis compañeros de mesa y con todos vosotros. Muchísimas gracias, Irene, De y nada. bueno, interesantísimas las aportaciones. Ahora quisiera dar paso a nuestro segundo invitado en esta mesa, que es el doctor Manuel Lillo Crespo, un profesional que tiene un amplio bagaje en el ámbito de la salud y el bienestar, con una trayectoria académica y profesional que nos puede ofrecer una perspectiva única y multidisciplinar sobre cómo entender cómo la hiperconectividad afecta a nuestras vidas, está afectando a nuestras vidas. Manuel Lillo también es profesor asociado de esta universidad en el Departamento de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde ha formado a futuras generaciones, bueno, ya presentes generaciones también ya, de profesionales de la salud. Además, es también subdirector de enfermería en el Hospital HLA Vista Hermosa de Alicante, desde donde contribuye a mejorar la atención hospitalaria y la calidad de los servicios de salud. Actualmente, como hemos presentado al principio, es el presidente de la Asociación Gerontológica del Mediterráneo, en la que demuestra su compromiso con el bienestar de las personas mayores y con la promoción de una atención integral a sus necesidades, a las necesidades concretas de este grupo poblacional. Su implicación en temas de calidad también se extiende al ámbito nacional como miembro de las comisiones nacionales de calidad y medio ambiente, farmacia y como vicepresidente de la Comisión Nacional de Enfermería del Grupo Hospitalario HLA. También es fellow del Royal College of Surgeons en Irlanda y miembro de la Academia de Enfermería en la Comunidad Valenciana, con lo que se demuestra su liderazgo y dedicación tanto a nivel académico como clínico en el ámbito de la salud y en el contexto nacional e internacional. Hoy le hemos pedido que comparta su valiosa visión y conocimientos y experiencia para profundizar en este fenómeno que es cómo la conexión tiene un impacto sobre todos nosotros y más concretamente cómo afecta a nuestra salud y bienestar un mundo hiperconectado. Manuel, cuando quieras, te damos la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Ana, y también a Natalia, que hemos podido hablar hace un ratito. Antes de empezar, como corresponde por protocolo, también agradecer a la cátedra en sí, a todas las personas de la Cátedra de Brecha Digital Generacional de la Universidad de Alicante, porque hacéis posible todas estas cosas y creáis estos foros que, al igual que la Asociación Gerontológica, intentamos poner encima de la mesa algunos temas que creo que es interesante tocar. Antes de empezar también me gustaría decir que hoy día 1 de octubre estamos celebrando el Día Mundial de las Personas, el Día Internacional de las Personas Mayores. Nosotros es un día que celebramos desde la Asociación Gerontológica del Mediterráneo y bueno, como nota histórica, como apunte histórico, deciros
que este día se proclamó en el año 1990 por parte de Naciones Unidas y en el 91 fue el primer año, con lo cual el primer año que se celebró este día, con lo cual estamos hablando de 34 años desde que se proclamó y 33 desde que venimos celebrando el Día Internacional de las Personas Mayores, que además es un tema que os toca a la cátedra y nos toca a todos y a todas porque estamos aquí. Agradecer, como decía Natalia, agradecerte a ti, Ana, a todo el equipo por estas iniciativas, a las organizaciones que hacen posible esta cátedra de brecha digital, al observatorio, a la Consellería, a la Generalitat y, por supuesto, bueno, pues a todos, a todas los oyentes, personas que estáis conectadas hoy. Antes de empezar, voy a compartir un segundo. Vamos a compartir y os voy comentando cómo nos vamos a organizar. Creo que se puede ver. Sí, creo que lo veis perfectamente. Perfecto. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tornas con respecto a lo que estaba comentando Irene, mi compañera de mesa de esta mañana, que he estado encantado de escucharla, que me ha parecido muy interesante y creo que todo lo que os voy a comentar puede ser muy complementario, ¿no?, a todo lo que hemos visto. La verdad es que el nombre el título de esta conferencia, para la cual dispongo 20 minutos, pero podríamos dedicar una jornada también completa, al igual que los temas de mis compañeros, he querido resumirlo con una gran pregunta a la cual he intentado responder. ¿Cómo afecta a nuestra salud y bienestar? Que además ahora hablaremos de qué es eso de salud y qué es eso de bienestar. Un mundo hiperconectado, ¿no? Y también me ha venido a la mente la pregunta de a qué nos referimos cuando hablamos de hiperconexión. Lo cierto es que cuando me hice esta pregunta, que a priori para gran parte de la población, cuando la lanzas, parece que está bastante claro, y es que sí, nos afecta a nuestra salud y a nuestro bienestar, y vamos a mostrar algunas de las evidencias o algunos de los factores o los riesgos a los que estamos sometidos. Yo creo que es importante para poder responderlo, al igual que hizo Irene anteriormente, que veamos, que definamos algunos de los conceptos que normalmente desde el punto de vista sanitario nosotros manejamos para poder comprender, entender este tipo de fenómeno. Y bueno, aquí en esta primera diapositiva os he puesto la salud versus el bienestar, porque realmente no estamos hablando exactamente de lo mismo. Y deciros que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta es una definición que todos los sanitarios, desde el primer día que ponemos un pie en la facultad, seamos médicos, enfermeros o lo que seamos, parece que nos lo tatúan, ¿no? Lo llevamos grabado en los genes porque nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida académica y de nuestra vida profesional. Es una definición que lanzó la Organización Mundial de la Salud en el año 46, con lo cual fijaos. Y bueno, desde este prisma parece que las consecuencias de esa hiperconexión podrían no ser positivas si se demuestra que existe afectación de ese bienestar. Por tanto, la pregunta que a su vez me hago, como veis ahí, es: ¿se ha demostrado? ¿Qué evidencias existen? Eso es lo que voy a intentar contestar esta mañana, porque aunque parezca que sí, no tenemos tantas evidencias directas. Y cuando hablamos de evidencias científicas, que es un poco el dogma de fe que utilizamos los sanitarios para poder comprender las patologías, los temas relacionados con la salud y enfermedad, establecemos relaciones causa-efecto a través de esas evidencias científicas. Sin embargo, en este caso, nos va a ser un poco complicado poder establecer ese puente causa-efecto directo, y veremos de qué manera. Como veis, he querido marcar a un inciso algunos de los textos, los he puesto en rojo, pero luego he caído por aquello de la inclusión, en que puede ser que tengamos alguna audiencia que sean daltónicos o que tengan algún tipo de problema para poder interpretar los colores. Con lo cual, bueno, como sabemos, el rojo y el verde suelen ser conflictivos, he querido manejar también otro color de subrayado. Como digo, el término salud, aunque no es un término único y exclusivo del mundo sanitario, y como vemos aquí tiene una perspectiva relacionada con la parte mental, con la parte psíquica y con la parte social, sí que es cierto que normalmente lo solemos relacionar más con el mundo de la patología. Veremos si existen realmente esos puentes, esas relaciones causa-efecto, esas evidencias científicas, que es el producto de la investigación que llevamos a cabo los investigadores en el mundo sanitario, si realmente podemos relacionar.
Y aquí juega una parte importante también el término bienestar. Y el término bienestar existe en muchas escuelas, en el mundo de las ciencias sociales, en el mundo de la psicología, diferentes áreas de conocimiento que además nos dan diferentes definiciones. Bueno, por no posicionarme en ninguna de ellas, he querido mostraros aquí una posible definición que nos da la Real Academia Española, que nos habla del conjunto de las cosas necesarias pues, para vivir bien, ¿no? Una vida holgada o abastecida, cuanto que conduce a pasarlo bien, a vivir con una cierta tranquilidad. Y además he querido señalar algunos de los sinónimos, como por ejemplo comodidad, mercado, felicidad, estar sano, calidad de vida. Por tanto, los términos salud y bienestar no llegan a ser exactamente lo mismo, pero sí que van de la mano. Cuando hablamos del término bienestar, es un término paraguas, como denominamos, y sí que normalmente lo relacionamos con estar sano desde un punto de vista, como decíamos anteriormente, físico, psíquico y social, pero el bienestar incluye muchas otras cosas. A veces, para entender bien el término, nos viene bien acudir a otras lenguas, como por ejemplo el inglés. En inglés, por ejemplo, los que venís de la parte de filología, sabéis que diferencia entre el well-being y el welfare, que pueden ser los términos que estarían ahí, ¿no? Y que hacen referencia bien a una parte, digamos, más relacionada con la persona, más individual de ese bienestar, y una parte un poco más social o más estructural. La cuestión es que me llama la atención que entre estos sinónimos aparece uno que actualmente se está utilizando mucho por parte de la Comisión Europea a la hora de financiar proyectos y en algunas de las propuestas, como la que nos ha mostrado Irene, que nos hablaba de felicidad, como en ese decálogo, ¿no? Y es una de las palabras sinónimas del bienestar. Nos estamos dando cuenta en los últimos tiempos, las personas que trabajamos en estos temas, que cuando hablamos en parte de la afectación de la salud por parte de la hiperconexión, realmente estamos hablando más de bienestar como un concepto mucho más amplio y mucho menos clínico. Desde esta perspectiva, como veis ahí señalado en azul, parece que las consecuencias podrían sí ser positivas si me permite tener más calidad de vida. Es decir, a la hora de hablar ya de bienestar, sí que puedo poner encima de la mesa diferentes situaciones. Me han venido diferentes cuestiones a la mente, como el hecho de las diferencias entre generaciones. Ahora mismo tenemos generaciones que viven, que nacen hiperconectadas. Es decir, es un aspecto efectivamente cultural que tenemos ahí. Es decir, me siento más feliz, me siento más sano, siento que tengo más calidad de vida porque estoy conectado, porque ya nací estando en cierto modo hiperconectado, frente a otras generaciones que, digamos, no hemos vivido desde que hemos nacido así y nos hemos tenido que adaptar a diferentes situaciones. También me ha venido a la mente alguna cuestión como el hecho de que a lo largo de la historia de la humanidad, la tecnología, el mundo digital ha ido apareciendo paulatinamente. Nuestra situación era otra en aquellos momentos, pero puede ser que en aquellos momentos también nos sintiésemos en cierto modo hiperconectados. Y me ha venido a la mente incluso en el mundo sanitario, pues el hecho de que vivimos en los sanitarios hiperconectados también con nuestros sistemas de guardias, que sabéis que es un tema que está encima de la mesa actualmente, que no solamente nos afectan o que potencialmente, como dicen algunos estudios, pueden ser un riesgo para nuestra salud, sino que quiero poner encima de la mesa también otro aspecto interesante, como es la seguridad del paciente, es decir, el que yo esté conectado 24 horas o esté sometido a una guardia 24 horas, algo que también, al igual que la definición que comentaba antes, llevamos en el código genético los sanitarios, bueno, pues parece que llevamos adaptados a esa hiperconexión y actualmente con el mundo digital más, tenemos actualmente en los hospitales programas informáticos que nos permiten conectarnos desde casa para poder hacer un seguimiento a un evolutivo incluso de un paciente. Con lo cual, bueno, pues estoy poniendo encima de la mesa diferentes situaciones, muchas de ellas que tienen que ver con el terreno laboral, pero otras que tienen que ver con el día a día de las personas. Tampoco me quiero olvidar en este punto de la situación que a la vuelta de la esquina hablábamos del tema de la conexión durante el COVID, en la cual parecía que las tecnologías nos iban a salvar de la soledad y que ahí en ningún momento nos cuestionábamos mucho este tema de la hiperconexión. Al contrario, parece que lo veíamos como algo positivo, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos viendo que ya nos estamos encontrando diferentes posiciones
nos estamos encontrando diferentes definiciones y dependiendo de la perspectiva o el prisma, si hablamos de la salud o si hablamos del bienestar, nos encontramos con diferentes posicionamientos. Sí que es cierto que a mí me ayuda mucho para entender todo esto y bueno, vengo colaborando con un equipo europeo multidisciplinar, con colegas que trabajamos en estos temas que están tan de moda de felicidad y de bienestar. Yo represento la parte de salud, pero tengo colegas de la Sorbona, colegas de Oxford, de Middlesex, en Londres y de otras universidades, Instituto Karolinska, que están empezando a trabajar todos estos temas más desde la perspectiva del bienestar que desde la perspectiva de la salud. Y partimos de la clasificación que nos dan los psicólogos, que es muy interesante, donde hablamos del bienestar como felicidad, como apuntábamos anteriormente, desde dos tipologías. Por un lado, el bienestar o felicidad hedónica y por otro lado el concepto de bienestar o felicidad eudaimónica. Parece muy complejo, pero lo voy a explicar de una manera creo que muy sencilla. Cuando hablamos del paradigma hedónico, cuando hablamos del bienestar o felicidad hedónica, nos referimos al logro del placer y la evitación del dolor, pero siempre desde una perspectiva cortoplacista, ¿vale? Con lo cual, me parece que es un punto interesante. Aquí ya introducimos el aspecto temporal, ¿no? Es decir, esto es algo que vemos mucho en la gente joven actualmente, no tanto en la gente mayor y no tanto en la gente a nivel laboral, sino la gente joven, cómo maneja las redes sociales, está hiperconectada, aunque ellos no piensen que están hiperconectados, simplemente conectados. Hablaremos de los límites de la conexión y la hiperconexión, pero tiene un marcado cariz de tipo cortoplacista. Mientras que ese bienestar o felicidad, desde un punto de vista eudaimónico, que es otra de las diferenciaciones que quiero poner encima de la mesa, es todo lo contrario. Aquí hablamos de una autorrealización o un funcionamiento pleno. Es lo que desde un punto de vista neurológico los clínicos denominamos ese placer que sentimos en la actividad de la corteza prefrontal, ¿no? Sé que estoy siguiendo el buen camino, sé que estoy estudiando mi carrera, quiero hacer todo esto en el futuro y siento esa felicidad, como denominamos, o ese bienestar eudaimónico. Y aquí tiene un carácter más a largo plazo, con lo cual, dependiendo de si nos situamos en el paradigma hedónico o en el paradigma eudaimónico, pues podríamos estar viendo que efectivamente esa conexión o hiperconexión pues podría ser positiva o podría ser negativa, con lo cual ya la respuesta a la pregunta no va a ser siempre negativa, que está afectando negativamente a la salud. Y también es aquí mismo, en esta misma diapositiva, me he planteado cuál es el límite entre la conexión y la hiperconexión. Es decir, normalmente algunos de los estudios nos muestran que esa gente joven que ha nacido hiperconectada ya, es decir, muy sometida a ese uso de todos estos medios digitales y todas estas herramientas, no perciben, digamos, ese malestar que estamos encontrando en otras generaciones que están en el momento laboral actualmente o en personas mayores. Por tanto, los límites de la hiperconexión tienen mucho que ver con la cultura, con la generación y también con esos tiempos de cortoplacismo y de largoplacismo que estaba comentando hasta el momento. Como veis, aquí podríamos amasar muchos más estos temas. Por tanto, esto nos lleva a pensar que existe una dialéctica, existe una cierta controversia entre lo que por un lado denominamos, que es lo que nos estamos encontrando, y Irene ya nos comentó alguno de ellos, esos factores de riesgo. Fijaos que cuando hablamos de estos temas, sobre todo desde la perspectiva laboral, hablamos de factores de riesgo y no hablamos de causas. No hablamos por qué, porque no tenemos unas evidencias, como decía anteriormente, encima de la mesa en muchos de los casos. Por tanto, tenemos una ausencia de causa-efecto demostrable. Las evidencias científicas nos referimos a ella cuando realmente existen esas causas demostradas a través de investigación, de la aplicación del método científico, y hablamos de factores de riesgo cuando nos referimos a esos determinantes. Eso es lo que denominamos en salud pública determinantes de salud, determinantes sociales de la salud, que son factores de riesgo, factores protectores, y que mediante estudios nos hemos dado cuenta, para que lo entendamos todos, que están ahí. Forman parte de este fenómeno que estamos definiendo multivariable, es una de las variables, pero no es la única, ¿no? Yo siempre me refiero a este tema para hacer una clara diferenciación
con los alumnos y digo, esto es pregunta de MIR, EIR, FIR y de todos los IR, todas las especializaciones que existen en el mundo sanitario, ¿no? Con determinados tipos de cáncer preguntamos, ¿el hábito tóxico de, por ejemplo, fumar es la causa del cáncer de pulmón? Bueno, pues no tenemos la evidencia científica, no hemos demostrado que sea una causa-efecto directa, pero sí que es un factor de riesgo importante con un peso importante. Por tanto, en esa afectación de la salud y el bienestar vamos a hablar principalmente más de factores de riesgo que de evidencias científicas demostrables. Y además vamos a ver que en muchos de los casos que os pondré a continuación y que nos muestran los estudios, esa afectación de la salud o del bienestar no es directa, sino que es indirecta. Lo comentaré. Esto me ha venido a la mente cuando Irene nos hablaba del ejemplo de la motosierra, ¿no? Bueno, pues en la motosierra parece que si no sabemos manejar la motosierra y la encendemos y me corto una mano, pues hay una evidencia directa, observable, no hace falta llevar a cabo ningún estudio, pero cuando yo estoy cansado porque estoy muy conectado y tengo un accidente de tráfico, puede ser que hayan otros factores, no solamente el hecho de que haya estado hiperconectado, sino temas relacionados con horarios y temas relacionados con condiciones laborales de otro estilo. Por tanto, ahí no podríamos hablar de una evidencia, sino de un factor de riesgo. Y yo creo que esto es importante, por eso digo la dialéctica entre factores de riesgo, evidencias científicas, los datos y su interpretación. Aquí os he querido compartir algunos datos que están publicados en las redes, que están publicados por grandes organizaciones, donde nos dicen que más del 60% de los empleados responde correos, llamadas, mensajes fuera del horario laboral. Actualmente esto ya existía pre-COVID. Me gusta poner siempre el hito histórico, el milestone histórico del COVID, porque parece que por lo menos dentro del mundo sanitario actualmente estamos viendo grandes diferencias con el pre y el post, y especialmente en estos temas. El 72% de las personas trabajadoras declara no desconectar del trabajo y el 56,2% de las personas teletrabajadoras en la Comunidad Valenciana pues manifiestan recibir correos fuera de su jornada laboral. Y aquí os he querido compartir también un dato pre-COVID que me parece interesante, que nos lo muestra Eurofound, que sabéis que es la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, que lo recomiendo también como una de las fuentes interesantes a tener en cuenta, que tiene su sede en Irlanda, que se fundó en el año 1975, y nos dice que las personas trabajadoras no parecen ser conscientes de las implicaciones relacionadas con esta falta de descanso y desconexión en el trabajo, en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y mucho menos en relación a los riesgos psicosociales. Es decir, que como decíamos anteriormente, pues muchas veces nos vamos metiendo dentro de ese agujero negro, ¿no? Vamos adaptándonos a estas situaciones y al final pues no sabemos muy bien si esa hiperconexión al final, ¿dónde está el límite primero de la hiperconexión y si esa hiperconexión realmente es la causante de todas estas cosas que nos dice la bibliografía que nos están pasando? Por tanto, todo esto es causado por el exceso de conexión digital o hiperconexión, o hay algo generacional o hay algo contextual al respecto. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Yo no me voy a meter en el tema de la normativa y de las leyes porque no es mi campo y para eso están Irene y mi otro compañero que hablará de ello. Aquí, bueno, en la parte superior os he puesto que la desconexión digital es de vital importancia para la reducción de riesgos y he puesto entre paréntesis la palabra laborales porque no solamente, como estábamos viendo hasta el momento, tenemos que hablar del mundo laboral. Tenemos que hablar también de generaciones más jóvenes y de generaciones mayores. Y además es que con respecto a las generaciones más jóvenes me estoy lanzando la pregunta constantemente de qué vamos a ver en el futuro con respecto a esto. Si ya decíamos que el límite ese límite de hiperconexión es un límite que no sabemos dónde se encuentra realmente y que parece que está relacionado con la propia persona, con su generación, con la cultura, con el contexto, etcétera, etcétera. Bueno, pues en estas personas, como decía, que nacen ya hiperconectadas, no sabemos realmente qué va a pasar de cara al futuro, ¿no? Esto es como lo del vapeo, que tampoco sabemos qué va a ocurrir, cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo, ¿vale?
¿vale? Con lo cual, como vemos aquí, es la reducción de riesgos no solamente laborales, aunque normalmente la bibliografía nos habla principalmente de aspectos laborales, y crucial para asegurar el bienestar de los trabajadores, también lo he puesto entre paréntesis porque no solamente nos referimos a trabajadores, sino que puede ser la población en general y en entornos, de nuevo, digitalizados que no solamente tienen que ser los laborales. No voy a hacer referencia a la normativa, aquí la tenéis, la Ley Orgánica del 3 de 2018, que creo que Irene la ha comentado actualmente y que el otro compañero también lo mencionará, pero sí que me voy a ir a la última parte de la diapositiva, y es que la desconexión digital se refiere a la práctica de desconectar o limitar el uso de dispositivos electrónicos y la comunicación digital fuera del horario laboral para garantizar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esta suele ser la definición que Irene también compartió y, de nuevo, hace referencia al horario laboral. Deberíamos empezar ya a plantearnos también definiciones que hablen de esa hiperconexión o esa conexión, de esas evidencias que puedan haber o esos factores de riesgo en población no laboral solamente. Por tanto, ¿solamente aplica al ámbito laboral? Parece que no. ¿Solamente las consecuencias en cuanto a salud y bienestar aplican a la salud de los trabajadores? Pues parece que tampoco. Como decíamos, puede afectar la seguridad del paciente, como en algunos ámbitos como el sanitario, y puede afectar a otros ámbitos. ¿De qué forma puede afectar al entorno no laboral entonces? Bueno, pues de aplicación a la población en general y a todos los ámbitos, no solamente al laboral, en la bibliografía nos encontramos, como decía, no tenemos muchas evidencias científicas, pero encontramos muchas buenas prácticas relacionadas con algunos de estos textos que os pongo aquí. Nos dice que la sobreexposición tecnológica y la conectividad permanente, lo que denominamos estar hiperconectado, favorecidas con el uso de dispositivos digitales, puede tener impactos negativos en la salud mental, cardiovascular y musculoesquelética. Y vuelvo a comentar lo que decía hasta ahora. No tenemos muchas veces, en la mayor parte de los casos, una evidencia científica, un puente causa-efecto directo, sino que se convierte en un factor de riesgo, pero esto es multifactorial, es decir, hay otros factores de riesgo que tendríamos que contextualizar también. El derecho a la desconexión digital contribuye a garantizar el derecho al descanso, es correcto, a la intimidad personal y familiar, a la conciliación, a la protección eficaz de la seguridad y la salud de las personas. Las acciones de formación y sensibilización a las cuales se ha referido Irene anteriormente son claves para promover esta desconexión digital. Todas las personas deben conocer estos riesgos de la hiperconectividad y las medidas preventivas. Yo creo que deberíamos empezar a plantearnos también ¿qué entendemos de nuevo por hiperconectividad, especialmente las nuevas generaciones cuando se van incorporando al mercado laboral? Las organizaciones y los mandos tienen un papel fundamental como generadores de una cultura de salud y bienestar digital basada en establecer los límites de exposición. Todo esto va en relación a lo que hemos comentado hasta el momento. Sin embargo, como decía, los estudios nos hablan de factores de riesgo a nivel psicosocial en la era digital. Y vuelvo a hacer hincapié, no hay una causalidad demostrable al 100% y sus posibles consecuencias. ¿De qué hablamos? Pues de la dependencia tecnológica, lo que llamamos también el síndrome de abstinencia a nivel tecnológico. Esto es algo que nos preocupa bastante porque las nuevas generaciones lo tienen bastante asumido. Como decíamos, no sabemos muy bien el límite de la hiperconectividad donde se encuentra para ellos, con lo cual ya nacen, como decíamos, muchos de ellos hiperconectados y ya conviven con esa dependencia tecnológica, con lo cual nos va a ser muy difícil poder identificarla. El uso inadecuado de los tiempos de descanso. Yo creo que este es otro punto importante. Cuando una generación, una persona, un grupo no relaciona el estar conectado con el descanso, sino que forma parte de su descanso, bueno, pues de nuevo el aspecto cultural y contextual creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Está sometido a un factor de riesgo constante. La dificultad de conciliación con el resto de aspectos, facetas de la vida también es importante. Sin embargo, cada vez más vamos a los restaurantes, vamos a la playa y vemos a la gente que está constantemente hiperconectada. Pero esto no es algo nuevo, como decíamos. Había profesiones que ya vivían bastante hiperconectadas y que desde que entramos en la facultad ya aprendemos que tenemos que estar hiperconectados. El incremento de las interrupciones y la atención multitarea derivada
de entrada multicanal de información, el ambiente envolvente y permanente en la digitalización, incluso en las redes sociales, pues restando tiempo al contacto personal presencial, y la sensación de inmediatez requerida en las respuestas pues suele ser también un aspecto. Incluso ya, como sabemos, no vamos a entrar mucho más en ello, pero existe todo un estilo de comunicación en las redes sociales con los emojis, que además si tardas mucho tiempo, yo aquí me pierdo un poco, pero si tardas mucho tiempo en contestar, o si contestas en mayúscula resulta que esto significa que me estás gritando, o si tardas mucho es que estás pasando de mí, etcétera, etcétera. Con lo cual ya forma parte para algunas generaciones de su vida, de su día a día, de su descanso, de su ocio, de sus relaciones sociales, y por tanto para esos, aunque los estudios nos hablan de factores de riesgo, no sabemos muy bien cómo esos factores de riesgo a los que están sometidos constantemente, pues cómo va a explotar todo esto más adelante. Los estudios también nos hablan de consecuencias, de efectos para la salud de un mal uso de los medios tecnológicos. Aquí me quiero detener porque, aunque no he querido sacar todas las evidencias de lo publicado o los estudios, sí que es cierto que hay estudios que no hablan directamente de causa-efecto, sino del mal uso de esos medios tecnológicos, que creo que es otro aspecto que hay que poner encima de la mesa. Es decir, si ya poníamos encima de la mesa el hecho de dónde está el límite entre la conexión y la hiperconexión, especialmente a nivel generacional, en diferentes generaciones, y decíamos el ejemplo de las personas que nacen hiperconectadas con los que están en todo lo contrario o con el mundo laboral, o determinadas profesiones que ya desde antaño viven bastante hiperconectadas. Bueno, pues aquí tendríamos que poner encima de la mesa también el aspecto del mal uso de los medios tecnológicos, que creo que es otro punto importante. Esos estudios nos advierten de cuadros de ansiedad, cuadros de cambios de personalidad, lo que tiene que ver con salud mental. Como veis, son conceptos muy amplios, no he querido poner diagnósticos clínicos encima de la mesa. El tema del burnout o síndrome de quemarse, que está muy asociado con determinadas profesiones, cualquier tipo de depresión, suicidios e intentos de suicidio, incremento de los accidentes de trabajo y de circulación en el trayecto al trabajo, a la ida o a la vuelta al domicilio. Ya nos hablan también los estudios de un mayor impacto sufrido en el caso de la mujer en el ámbito laboral por las responsabilidades familiares, el tema de la conciliación, el mayor uso del tiempo parcial, la falta de corresponsabilidad, temas relacionados con acoso también por redes sociales a nivel digital, y las alteraciones de la postura y la ergonomía. No he encontrado estudios y quiero pararme también un segundo porque me ha llamado mucho la atención que Ana, Irene, yo estamos con unas lentes, con unas gafas puestas. No he encontrado muchos estudios que hablen de factores de riesgo de la salud visual, pero bueno, aquí estamos un ejemplo de muchas personas que utilizamos gafas para poder ver de cerca porque estamos sometidos a pantallas constantemente. ¿Por qué muchos estudios no se concentran en esto? Pues porque normalmente son estudios que se han centrado en el hecho de leer, ¿no? No solamente mirar a una pantalla, el mirar a una pantalla también tiene efectos, como se ha demostrado por el tipo de luz, el tipo de imágenes, etcétera, etcétera. Pero como veis, y vuelvo a hacer hincapié, no tenemos muchos estudios causa-efecto, de evidencias científicas directas, demostrables, sino muchos factores de riesgo que entre ellos, uno de ellos es estar hiperconectado. ¿Qué beneficios nos aporta en sí la desconexión digital a la hora de controlar los riesgos? Bueno, pues esas buenas prácticas, utilizo la palabra buenas prácticas, no lo comenté anteriormente, porque en el mundo clínico y sanitario, cuando no tenemos evidencias para poder establecer digamos, unos protocolos o unas guías clínicas claras, hablamos de buenas prácticas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de buenas prácticas para poder, de alguna manera, mitigar. Esto es como en la época del COVID, ¿no? Que como no sabíamos de qué manera podíamos atacar al COVID y no teníamos suficientes evidencias de cómo se tendría que abordar el tema, bueno, pues trabajábamos con buenas prácticas, que significa que de alguna manera esto me ha funcionado, lo pongo al servicio de mis compañeros. Bueno, pues esas buenas prácticas que nos hablan de beneficios son la reducción del estrés y la fatiga, y nos dicen que el uso excesivo de dispositivos electrónicos y la constante disponibilidad para el trabajo aumentan el estrés y la fatiga. Esto puede llevar a problemas de salud mental y física, agotamiento, riesgos de agotamiento, enfermedades relacionadas, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Sin embargo, como digo, buena práctica porque al final tampoco podemos demostrar que una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, esté directamente relacionada
con esto. La mejora del sueño, bueno, pues el uso excesivo de dispositivos electrónicos antes de dormir puede interferir en la calidad del sueño, con sueño insuficiente, sueño de mala calidad. Tampoco vamos a entrar en esto de las ondas REM. Sabéis que hay muchos estudios que nos hablaban de que por la noche la luz que se activaba en los teléfonos influía de alguna manera negativamente, pero parece que ya esos estudios no existen, ¿no? Esto parece que esa parte ha desaparecido. Sin embargo, que sepáis que existe, que también afecta a la falta de concentración, disminución de la capacidad cognitiva, pero por ende también existen estudios que de alguna manera parten de una hipótesis totalmente contraria, y es toda la carga de trabajo que yo me llevo en la cabeza, que es la que me hace pensar, probablemente sea la que me lleve a no poder dormir, no solamente el hecho de que yo esté conectado. El fomento de límites saludables debería ser también una buena práctica. La desconexión digital ayuda a establecer límites claros. De nuevo, el concepto del límite, ¿no? Como decíamos anteriormente, ¿dónde está el límite de conectado e hiperconectado, ¿no? Nos sentimos tan abrumados. Al final, desde el punto de vista laboral, yo desde un hospital y con trabajadores del mundo sanitario, que ya de por sí vivimos bastante hiperconectados, tengo que decir que al final intentamos buscar evidencias, como por ejemplo ese tipo de agotamiento demostrado a través de cuadros de estrés que además cursen con determinados signos como hipertensión, cuadros de ansiedad, etcétera, etcétera. Es decir, no existe una causa, como digo, vuelvo a repetir, ese puente no existe, parece que es un factor de riesgo, pero nosotros cuando lo trasladamos al mundo de la medicina laboral y de la prevención de riesgos laborales, pues intentamos buscar esos indicios o esos signos objetivables. Aumento de la concentración, el constante bombardeo de notificaciones y comunicaciones digitales pues puede distraer también a los trabajadores, a la población en general, reducir su concentración en determinadas tareas, y esto puede conducir a accidentes, como decía anteriormente. Más beneficios, bueno, de la desconexión y la reducción del absentismo, pues los empleados que están menos estresados y más descansados tienden a estar menos de baja, digámoslo así. Sin embargo, tampoco podemos decir que realmente el hecho de cogerte una baja tenga que ser directamente relacionada con esa hiperconexión. Probablemente sí, pero es como decíamos, es algo multifactorial. La mejora en el clima laboral y los factores psicosociales, que es algo que casi todas las empresas hacen casi todos los años, el poder ver en qué punto se encuentra la trazabilidad de ese clima laboral en diferentes áreas, diferentes servicios. Bueno, pues sí que hay estudios que nos demuestran que en determinados servicios, unidades, donde hay más conexión y están más hiperconectados, incluso por los requerimientos a posteriori cuando se van a su domicilio, por ejemplo, el ejemplo de las guardias que comentaba anteriormente, puede influir en el clima laboral de las personas. Y el atractivo para retener talento también puede ser una buena práctica, un beneficio para muchas empresas que se aventuren en este tipo de programas que de alguna manera pues, pueden ser más atractivos para unas personas u otras. Tengo que decir que ya a título personal cada vez más me encuentro a profesionales que conviven con esa hiperconexión en su vida y que de hecho cuando empiezas a trabajar con ellos te dicen que prefieren estar conectados para poder resolver un problema en cualquier momento y que no tienen ningún tipo de carga a priori sobre su vida personal o sobre su vida, digamos, de ocio, ¿no? ¿Cómo se puede cumplir esta obligación? Pues bueno, algunos deberes, ¿no? Que ya comentaba Ana anteriormente, no me voy a entretener en ellos, pero sobre todo esas políticas internas de desconexión digital. Yo ya he visto algunos ejemplos, sobre todo en universidades y universidades, por ejemplo, que tienen programas a distancia o digitales principalmente. De la Universidad de Alicante no conocía la iniciativa que ha comentado Ana, pero me estaba preguntando estos días que para cuándo íbamos a tenerlo, ¿no? Me preocupa mucho el ejemplo de los hospitales, porque tampoco conozco hospitales que nos hablen de desconexión digital, y ahora mismo os tengo que decir que todos manejamos programas de historia clínica digital y los facultativos nos podemos conectar y las direcciones desde casa podemos revisar, etcétera, etcétera. Incluso hay gente que prefiere hacerlo pues, para poder llevar un seguimiento constante de los pacientes. Cuidado. Consultando con las personas, también lo comentaba Ana, trabajadoras o en cualquier ámbito, ¿no?
Pero esto es algo que también me ha hecho reflexionar y he pensado, digo, bueno, al final utilizamos incluso grupos de trabajo en WhatsApp, como todos hacemos, ¿no? En el departamento, en los equipos directivos, en los equipos de las unidades, servicios, y a veces pues me pregunto si en algún momento nos han pedido autorización o un consentimiento informado o una autorización para poder formar parte de los grupos. Cada vez escucho más gente que dice, ostras, me he metido dentro de un grupo y no me han pedido consentimiento y ahora formo parte de 30 grupos y en ningún momento he dicho que yo estaba de acuerdo con esto. Yo creo que esto es algo interesante, es un poco el comportamiento de determinadas empresas como los hospitales que te dicen, bueno, esto es lo que hay y al final, como lo llevamos en el ADN, por ejemplo, en el mundo sanitario, pues entendemos que tiene que ser así, forma parte de nuestra cultura. Pues bueno, la consulta sería interesante. Estableciendo las medidas concretas para favorecer la desconexión digital y los límites. Y vuelvo otra vez, reitero lo de dónde están los límites, para qué generaciones, en qué momentos y cuáles son esos factores de riesgo o si ya convivimos con ellos independientemente de si estamos en el ámbito laboral. Implementando las reglas de disponibilidad en los puestos de trabajo o roles que lo requieran, ¿no? Es importante tener, pues como comentaba antes Irene, ese decálogo por lo menos de la felicidad, ¿no? Del bienestar y desarrollando acciones de formación y sensibilización para todos los ámbitos que yo creo que es algo importante, ¿no? Algunos otros más que también hemos comentado, políticas de comunicación claras, respuestas automáticas. Aquí ya he puesto las que son más estructurales por parte de la empresa, digamos, no tan culturales, sino estructurales. Respuestas automáticas, horarios de trabajo que estén bien definidos. Vuelvo a lo mismo, cuando hablo de horarios de trabajo definidos, me pregunto un equipo directivo si realmente tiene horarios de trabajo definidos o en una guardia dónde están los límites de ese trabajo hasta ese punto, ¿no? Protocolos de urgencia ante situaciones que justifiquen la comunicación, es decir, tampoco tenemos que ser tan férreos. Hay organizaciones que necesitan poder reaccionar en un momento determinado. Formación y sensibilización, tecnologías de apoyo con diferentes herramientas tecnológicas que de alguna manera puedan bloquear el acceso a determinadas plataformas dentro del trabajo fuera del ámbito laboral. Esto, por ejemplo, lo veo con los alumnos en la universidad, que muchas veces me planteo, me acuerdo cuando yo tenía que tocar a la puerta de un catedrático, de un profesor, para preguntarle algo, revisar un examen, que tenía que tragar saliva y pensar cuál era su horario y etcétera, etcétera. Y ahora resulta que te mandan una tutoría a las 4 de la mañana porque de repente se les ha pasado por la cabeza cualquier cosa y tú, como estés conectado, pues al final te llega, ¿no? Es algo que también deberíamos hacernos ver. La promoción de la salud laboral, el fomentar prácticas que contribuyan a ese bienestar de los trabajadores y la no penalización por la desconexión, que sabemos que en determinadas organizaciones pues la cultura es la de penalizar porque están de alguna manera montadas alrededor de esa conexión constante. Y ya para terminar, que esto daría para mucho, ¿no? Los casos de éxito que yo os voy a mostrar, Irene también ha mostrado algunos. En mi caso, bueno, como decía anteriormente, como colofón o como resumen, el resumen es pues todo lo que hemos puesto encima de la mesa. Pocas evidencias científicas, muchos factores de riesgo a nivel psicosocial, pocas evidencias sobre salud, pero por eso estamos utilizando principalmente el término bienestar, que es un término paraguas, umbrella, ¿no? Es un término mucho más amplio y que incluye muchas más cosas, como hemos visto, y que tiene que ver también con eso de estar sano, con estar cómodo, con estar feliz. Casi todo lo que se ha publicado hasta el momento tiene más que ver con el aspecto laboral, poca información sobre determinadas generaciones que ya viven hiperconectadas. Y bueno, en cuanto a los casos de éxito, desde mi punto de vista, que es el campo de la salud, voy a comentaros, bueno, pues las iniciativas de empresas que a su vez trabajan con instituciones o organizaciones que evalúan resultados de salud. No sé si sabéis que existen centros dentro de las universidades, institutos de investigación que trabajan en la evaluación de los resultados de salud. Y un poco la lógica que siguen es la siguiente, es decir, no hay evidencias claras, es un tema multifactorial, muchos factores psicosociales, muchos de ellos no afectan directa, sino indirectamente a la salud y al bienestar, pero en vez de empezar por el lado de las causas, vámonos a las consecuencias y vamos a ver de qué manera todo esto
repercute en lo que denominamos indicadores o resultados en salud. Bueno, pues una de las primeras empresas que empezó a trabajar con esta filosofía fue AXA, que fue una de las pioneras en España al implementar la desconexión digital en 2017, y la empresa observó mejoras significativas en el bienestar de sus empleados y una reducción de los niveles de estrés, que es una política que además les sirvió como modelo para otras empresas. Como digo, AXA no es pionera en un protocolo de desconexión como empresa, sino en empezar a trabajar en estos aspectos de evaluación de resultados en salud, de bienestar de sus empleados y de la reducción de esos niveles de estrés como algo objetivable, por llamarlo de alguna manera. Y también quiero comentar el caso de Daimler, que es una empresa automovilística, no sé si lo sabéis, que se asoció, ha pasado por varias empresas, Jaguar, Benz, Mercedes-Benz, etcétera, etcétera, que la división en Alemania implementó además un software que permitió a los empleados borrar automáticamente los correos electrónicos recibidos durante sus vacaciones. Y bueno, además también tengo que decir que es una de las primeras empresas que empezó a trabajar con esta perspectiva de evaluación de los resultados en salud, independientemente de que sean factores de riesgo y factores más de tipo psicosocial. Tengo que mencionar también a otras empresas importantes, universidades, porque creo, como digo ya al principio, que la relación universidad, institutos de investigación, cátedras, organizaciones, asociaciones, como por ejemplo la gerontológica, la cual yo represento, que es multidisciplinar, que colegas del mundo académico y de la investigación, creo que somos un activo en la sociedad y que además podemos servir mucho para esto de la evaluación de los resultados en salud para las diferentes empresas, que es lo que realmente nos interesa, ver cómo están los trabajadores, pero también cómo está el resto de la sociedad. No sé si me he pasado también del tiempo, porque este es un tema que da para muchísimo, es muy interesante. Sí, un poquito, pero tampoco pasa nada. Bueno, pues en tercer lugar, y ya para acabar, tengo el placer de presentar al doctor Adrián Todolí Signes, un experto reconocido en el ámbito del derecho del trabajo, cuyas investigaciones y aportaciones generan un gran impacto tanto en el mundo académico como en el mundo legal. Ver su currículum tiene una página web y un blog impresionante donde podéis ver todas sus investigaciones, y la verdad es que es abrumador todo lo que hace este hombre. Adrián Todolí es doctor en Derecho, actualmente profesor de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, desde donde imparte docencia en temas clave como nuevas formas de empleo, transformaciones laborales en la era digital, y a lo largo de su carrera ha ido participando en congresos internacionales de muchísimo prestigio, entre ellos eventos organizados por la Organización Internacional del Trabajo y la Universidad de Cambridge. Una de sus intervenciones más destacadas fue la que realizó para la Comisión Europea, donde fue convocado como experto en empleo juvenil para abordar condiciones del trabajo en la actualidad. Además, tiene una amplia experiencia en el campo de la economía colaborativa, un área desde que también ha investigado y imparte conferencias. Su especialización, como hemos visto, en el ámbito del derecho del trabajo habla del salario variable en las empresas, pero el que más nos ha interesado en esta mesa es aquella vertiente en la que estudia el impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales. Este condicionamiento lo posiciona hoy como una voz fundamental en este debate sobre la transformación digital y sus implicaciones en el derecho laboral. En esta ocasión nos va a hablar de un tema de máxima actualidad y relevancia, como es el derecho a la desconexión digital en la era de la inteligencia artificial. Entonces, nos ayudará con ello a reflexionar sobre cómo se está reformulando esa frontera, ese límite entre el trabajo y la vida personal. Adrián, como tenemos poquito tiempo, te dejo ya que hables. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por invitarme, agradecer a la cátedra porque la verdad es que es un placer estar en este tipo de eventos, y también agradecer a mis compañeros, que también es un honor estar con Irene, que conozco desde hace años, que compartimos disciplina y eventos en más ocasiones, y estar de nuevo con ella es un placer, y también a Manuel, porque la verdad es que me ha parecido muy interesante lo que ha comentado, y que además yo creo que enlaza muy bien con lo que voy a continuar yo, porque esto siempre en derecho ocurre que muchas veces, sobre todo desde otras disciplinas, se plantean las cuestiones desde la perspectiva voluntaria, ¿no?, de cumplimiento de buenas prácticas, que son muy importantes, pero hay veces que las buenas prácticas no llegan y que algunas empresas pues no quieren implementarlas, y es donde llega normalmente el derecho, ¿no? Es decir, cuando la buena voluntad
no está es cuando llega el derecho. Esto se ve claro, ¿no? Cuando hablamos de divorcio, ¿no? Donde llega el abogado no es la parte bonita no hace falta el abogado, llega luego. Pues esto un poco es la misma idea. Es decir, yo voy a plantear qué es lo que dice la normativa y qué es lo que deben hacer las empresas basada en la normativa. Y cuáles son también los límites de la normativa, porque yo creo que hay que partir de que esta norma es pionera prácticamente en el mundo, después de Francia. Francia fue el primero y poco después España en 2018 regula el derecho a desconexión digital para todos los trabajadores, no solo para teletrabajadores. Luego tenemos una norma en 2021 que es solo para teletrabajadores, pero esa no me voy a centrar en esa porque es muy limitada y es solo para teletrabajadores, sino en general la normativa que tenemos de derecho a la desconexión digital para todos los trabajadores. Voy a intentar exponer por qué es necesaria esta norma, aunque ya hemos visto básicamente las razones, ¿no? Se han dicho ya en la sesión de hoy, la necesidad de desconexión, pero luego también voy a hablar de cuál es el contenido y también en ello hablaré un poco de cuáles son las carencias o cuáles son los retos hacia el futuro, sobre todo porque cada vez esto va a más, no a menos. Es decir, no vamos a estar menos conectados tecnológicamente en el futuro, sino que lo vamos a estar más. La pregunta es si estar más va a ser bueno o malo. Y es verdad que esto, voy a enlazarlo, no lo había contemplado, pero viendo la exposición del anterior ponente, creo que es necesario hablar de esta cuestión y es, la integraré en mi exposición, la cuestión de, bueno, las nuevas generaciones es posible que efectivamente estén conectadas y acostumbradas y esa hiperconexión quizá, no lo sabemos, a ellos no les afecte, pero lo que sí que está claro es que no van a estar acostumbrados a estar trabajando 24 horas. Y es una cosa que voy a señalar muy importante, que cuando hablamos del derecho a desconexión digital en el trabajo, lo que estamos hablando en el fondo es del derecho al descanso. Es decir, puede que estés acostumbrado a estar hiperconectado y no pase nada si estás hiperconectado con tus amigos, pero si estás hiperconectado con el trabajo, lo que está claro es que no vas a descansar o vas a desconectar del trabajo y eso sí que puede provocar alguna cuestión. Entonces, empezando por la primera de las cuestiones que he señalado, ¿por qué es necesario esto del derecho a la desconexión? Primero, porque en el momento en que apareció la regulación 2018, recordad, los datos nos decían que el 64% de los trabajadores realizan trabajo en su tiempo libre, 64%, es decir, la gran mayoría de trabajadores en tiempo libre está trabajando, es decir, no desconecta del trabajo. Ya no hablo ni siquiera de conexión digital, hablo simplemente de conexión de cualquier tipo, de estar trabajando fuera de tu tiempo de trabajo. Y el 68% confirma que reciben correos electrónicos y llamadas fuera de su horario de trabajo. Es decir, también la gran mayoría. Aquí entonces se plantea la cuestión de ¿por qué la desconexión digital? Porque estos datos no ocurrían tanto en el pasado. Es decir, si cuando no había smartphone, cuando no teníamos correos electrónicos, no teníamos WhatsApps, que tu jefe te llamara fuera del tiempo de trabajo, es decir, llamar al teléfono fijo, porque no había correos electrónicos, repito, estamos hablando del pasado, donde no había correos electrónicos, donde no había WhatsApps, que te llamara a casa a las 11 de la noche, para que a lo mejor se pusiera el hijo pequeño y le dijera, por favor, ¿me puedes pasar con tu madre para algo de trabajo? ¿Puedes pasarme con tu padre para algo de trabajo? No era normal, ¿no? Y menos que llamar al timbre de tu casa para decirte, oye, no, es que me tienes que resolver una cosa en los próximos 5 minutos, porque realmente tenía que ser que había un incendio en la empresa para que eso pasara. Pero desde el momento en que tenemos los teléfonos personales, porque ya no llaman al teléfono de casa, te llaman a ti personalmente, por tanto ya no molestan a una tercera persona, sino que directamente te llaman a ti. O te mandan un mail, o te mandan un WhatsApp. Desde que existe esta tecnología, la facilidad de intromisión de las cuestiones laborales fuera del tiempo de trabajo ha aumentado de forma exponencial. Y aparecen estos datos. Estos datos justifican, por tanto, que aparezca como derecho, no como buenas prácticas, no como si la empresa quiere, no, como derecho ejercible por parte del trabajador o trabajadora, el derecho a desconectar digitalmente. Hay que tener en cuenta que esto
pasado la jurisprudencia ya nos lo dijo. En el pasado vemos sentencias, ahí lo pone, sentencia de la Audiencia Nacional en el 97, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del 96, sentencia de Castilla y León del 2016, que nos dicen que el trabajador tiene derecho que fuera de su horario de trabajo a descansar, a no ser molestado por el trabajo. Y aquí hay dos razones para esto. Una, el derecho al descanso. La otra, el derecho al descanso nace no solo porque cuando estás trabajando tienes derecho a cobrar, sino también nace por una cuestión psicosocial de evitar fatiga, evitar estrés, evitar burnout. Es decir, hay ciertos elementos que si tú en tiempo de descanso no descansas, vas a acabar teniendo factores de riesgo, como muy bien se ha explicado antes. No significa que en todo caso vayas a tener burnout, pero sí que es un factor de riesgo el no descansar para que tengas algunas enfermedades o se produzcan ciertas enfermedades. Por tanto, es muy necesario, y esto sí lo sabemos desde el siglo pasado, ¿no?, que es necesario descansar y no puede ser que la persona esté en todo momento trabajando. Pero no solo es importante descansar, sino también desconectar del trabajo. Es decir, que el descanso sea reparador. Para que el descanso sea reparador es necesario que no tenga interrupciones. De hecho, esto, por ejemplo, en la legislación basada en los datos que se tienen, por ejemplo, en las vacaciones se establece que haya un periodo mínimo, ¿no?, de que el trabajador pueda tener 15 días, si quiere, 15 días seguidos de descanso, porque se entiende que a lo mejor en una semana no se desconecta suficiente como para poder recargar las pilas, en lenguaje común, para poder seguir trabajando el siguiente año, ¿no? Entonces, por eso se entiende, se intenta promocionar por parte del legislador que al menos hayan 15 semanas continuas. No es obligatorio, pero se promociona, por ejemplo, dando el derecho, así lo dice la mayoría de jurisprudencia, a que el trabajador elija 15 días y pueda tenerlos ininterrumpidos. Entonces, en general, la jurisprudencia ya nos decía que el empresario no puede obligar al trabajador a tener una conexión ininterrumpida con el trabajo, porque el trabajador necesita descansar. Pero repito, esto que antes pasaba de manera espontánea o anecdótica y solo algunas sentencias nos anunciaban el derecho al descanso era ininterrumpido y tenía derecho a no ser interrumpido por parte del empresario, esto con la tecnología ya no es suficiente porque ya no son casos anecdóticos, sino que pasa a ser sistemático. Hemos visto los datos de gran mayoría de trabajadores que le ocurre y por tanto es necesario un derecho. No solo derecho al descanso, sino derecho a la desconexión digital. Y con eso nace el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, en las que se incluye el derecho de los trabajadores y empleados públicos a desconexión digital, a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo, legal o convencional, el respeto a su tiempo de descanso, a permisos y vacaciones, así como a su intimidad personal y familiar. Como vemos, es que la ley no nos define qué es la desconexión digital. Eso es lo primero. Como vemos, la ley nos dice cuál es la finalidad de la desconexión digital. Y es el respeto al tiempo de descanso, permisos y vacaciones. La finalidad está clara, pero no nos dice qué es el derecho a la desconexión digital. Por tanto, hay dudas sobre el contenido y alcance al derecho. Y de hecho, también hay dudas, y estas son muy importantes, en la propia ley, si esto es un derecho fundamental o es un derecho de naturaleza ordinaria. Luego explicaré por qué esto va a ser tan relevante. Bien, pues con estas dudas vamos a ello. Vamos a intentar desgranar este concepto jurídico del artículo 88. Lo primero que hay que señalar es que hay parte de la doctrina que ha señalado que el derecho, como no nos da un concepto y no nos dice en qué consiste, hay parte de la doctrina que dice los convenios colectivos van a tener que decir qué significa, porque si no, no existe. En realidad, la doctrina mayoritaria entiende que la ley establece, aunque no establezca un concepto, sí que es un derecho autónomo, que existe, que ya existe, que ya se puede ejercer. No hace falta un desarrollo por parte del convenio colectivo para que exista, sino que podemos ir ya al artículo 88 e ir al juez y solicitar el derecho a desconexión digital. O ir al juez o ir a la empresa y que la empresa obviamente cumpla con lo que dice el 88. Lo que pasa es que lo que no sabemos es su contenido, porque sabemos que existe, pero no sabemos qué podemos pedirle al juez. Bueno, pues
La cuestión es que sobre el contenido, sobre qué podemos pedirle al juez cuando queremos ejercer el derecho a desconexión digital, porque la empresa no lo está respetando, porque obviamente si la empresa lo respeta de buena voluntad, no hace falta entrar al derecho, ¿no? Esto es lo que he comentado antes de la cuestión del divorcio. Si están las dos partes y se divorcian de mutuo acuerdo, normalmente los abogados tienen poco trabajo. Aquí el problema es cuando hay conflictividad, cuando el trabajador le dice a la empresa, por favor, respeta mi descanso, y la empresa no cumple, ¿qué puedo pedir al juez? Esta es la cuestión. Bueno, pues aquí también, como la ley no nos lo dice, hay dos interpretaciones. Una interpretación reduccionista del derecho que dice que el trabajador solo tiene derecho a no responder los correos electrónicos, mails, WhatsApps durante el tiempo de descanso y a no sufrir consecuencias negativas en el ámbito laboral al ejercer ese derecho. Es decir, si yo le digo a la empresa, no me mandes WhatsApps fuera del tiempo de trabajo, la empresa no me puede despedir por ello, porque es mi derecho. Eso es lo mínimo que significa el derecho de desconexión digital. Pero hay una interpretación que hacen ciertos parte de la doctrina y algún juez, algunos juzgados, que es expansiva, que dice que el derecho a desconexión es el deber empresarial. No es el derecho solo, sino que es el deber de la empresa de no mandarme con correos electrónicos. Estas diferentes interpretaciones del derecho, en realidad la diferencia es muy grande, porque una es, la empresa me puede mandar correos, pero yo no tengo por qué contestarlos. Y la otra interpretación exige que la empresa tiene que establecer medidas para que a mí, como trabajador, no me lleguen los correos. Por ejemplo, un bloqueo del correo electrónico en el cual el correo electrónico no llega a mi bandeja de entrada hasta la mañana siguiente que yo empiezo a trabajar, hasta que yo me conecto. O no me pueden enviar WhatsApps, porque una cosa es tener el derecho a no contestarlos y la otra muy distinta es tener el derecho a no recibirlos. Esto, en realidad, aunque obviamente es un debate judicial, es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, muchas veces, por ejemplo, incluso para el tema de la salud laboral o la prevención de riesgos laborales, sabe estar un domingo por la tarde y aunque tengo derecho a no contestar los correos electrónicos, saber que tengo en la bandeja de entrada 50 correos electrónicos para mañana, en cuanto entre por la mañana, contestarlos, ya me puede causar estrés. Ese domingo a lo mejor ya no descanso o ya no duermo bien porque sé que mañana tengo que contestar 50 mails. O de hecho a lo mejor yo no tengo obligación de contestar los mails, pero si sé que mañana voy a tener problemas para contestar esos 50, a lo mejor empiezo ya, domingo por la tarde. Porque sé que mañana a lo mejor no me va a dar la jornada a contestar todos, porque ya sé que los tengo. Mientras que si el derecho es a no recibir los correos, estaré tranquilo. Mañana ya veremos, pero al menos el domingo descansaré y la noche del domingo podré dormir. Entonces, es decir, esto es bastante relevante. Pero en cualquier caso, con la redacción que hay actualmente, voy a citar una sentencia del TSJ de Madrid de 26 de junio de 2024, por reciente, hay otras, dicen que la interpretación correcta de acuerdo con la ley que tenemos es solamente el derecho a no responder correos electrónicos. Pero la empresa puede mandarlos, solo que yo tengo derecho a no contestarlos. Cuestión distinta es para el teletrabajo, porque aquí la redacción es distinta, ya he comentado antes que es del 2021, y es mucho más protectora. Pero para el derecho en general de todos los trabajadores, no de los teletrabajadores, sino todos, parece ser que se limita a eso, a derecho a no contestar. Bueno, no hace falta que entren en la cuestión de los argumentos. Aún así hay empresas, y aquí ya paso a buenas prácticas, que están yendo más allá, Telefónica, Renault, incluso el convenio colectivo de la banca, que están estableciendo límites para enviar correos electrónicos. Pero claro, aquí ya no será porque la ley quiere, sino porque ellos han decidido hacerlo de esta manera, ¿vale? Pero parece ser que la ley, de acuerdo con los tribunales, solamente exige a las empresas no represaliar a un trabajador que no contesta correos electrónicos. Ese es lo máximo que tiene que hacer la empresa. Pero la empresa puede mandar los WhatsApps, puede mandar los correos electrónicos. Segunda cuestión que es muy importante y que la ley no aclara. ¿Es un derecho fundamental o es de naturaleza ordinaria? ¿Por qué esto es importante? Por la efectividad del derecho. Hablando claro. Hay muchas razones, muchas diferencias entre si es un derecho fundamental y naturaleza ordinaria, pero para que nos entendamos, si es un derecho fundamental, yo lo ejerzo, ¿qué significa? No contesto los correos y me despiden por no contestar los correos, el despido sería nulo. La empresa me tiene que devolver a mi puesto de trabajo. Pero si el derecho es de naturaleza ordinaria, me mandan correos electrónicos,
no contesto y me despiden por no haber contestado, simplemente me tendrían que pagar una indemnización, pero yo me quedo en la calle igualmente. Entonces, claro, la diferencia es grande. Bueno, pues la jurisprudencia lo que nos está diciendo es que no es un derecho fundamental. Yo creo que sí lo es. Yo os he puesto en las diapositivas muchos argumentos por los cuales creo que esto es un derecho de naturaleza, de naturaleza fundamental. Porque además conecta con un derecho fundamental que es el artículo 18.4 de la Constitución, que dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Y esto es precisamente el derecho a la desconexión digital, es una ley que limita el uso de la informática para garantizar el derecho al descanso. Encaja perfectamente con el artículo 18.4 de la Constitución, que es un derecho fundamental, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Aún así, los tribunales están diciendo que el artículo 88, que es el derecho a la desconexión digital, que es la concreción, para mí es la concreción del artículo 18.4, los tribunales están diciendo que no, que es un derecho de naturaleza ordinaria. Pero, repito, esto puede cambiar, porque esto es lo que están interpretando algunos jueces, pero no ha llegado al Tribunal Supremo, no está resuelto, el debate está sobre la mesa todavía, y es posible que entiendan que es un derecho fundamental, pero por ahora están entendiendo que no. Por tanto, repito, consecuencia de que no es un derecho fundamental, significa que si yo ejerzo mi derecho y me despiden, solamente tengo derecho a una indemnización, pero igualmente me quedo en la calle. El vínculo laboral ha terminado. Bueno, esto del derecho a la desconexión digital, repito, se tiene que regular en negociación colectiva o acuerdo, concretar. Por ejemplo, diciendo exactamente qué es el derecho. Las modalidades de ejercicio del derecho, dice la ley, tendrán que adaptarse en negociación colectiva o acuerdo de empresa. Bueno, el tipo de fuente no es demasiado importante, pero lo que sí que para mí es importante es saber si este derecho puede ser empeorado por negociación colectiva o solamente mejorado. Es decir, si esto es un derecho imperativo, mínimo necesario o disponible. En mi opinión es un mínimo. El convenio colectivo no podría decir los trabajadores de esta empresa no tienen derecho a la desconexión digital. No puede ser. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley. Y la ley dice que sí que hay derecho a la desconexión digital. La negociación colectiva podrá mejorarlo o podrá adaptarlo, pero tienen derecho a la desconexión digital. Y podrán mejorarlo los convenios, como hemos visto el de la banca. Podrán decir que no es solo el derecho a no contestar, sino es el derecho a no recibir. Pero lo que no puedan es poder eliminar lo que ya da la ley. Las razones son muchas, pero lo que avanzo, entre otras, es que incluso en sentencias anteriores, como la del Tribunal Supremo de 21 de septiembre, ya se estableció que en contrato individual no se puede limitar el derecho. Por ejemplo, en este caso, era un caso en el que decía que el trabajador tenía que proporcionar el teléfono móvil, el número, no el teléfono, sino el número de teléfono y el correo electrónico para que la empresa se comunicara con los trabajadores. Y el Tribunal Supremo dijo que no, que esto no era válido. El trabajador tiene derecho a ni siquiera dar su teléfono móvil para que le contacten por parte de la empresa, ni su correo electrónico personal. Si la empresa quiere contactar al trabajador, que le dé un número de teléfono y un celular para poderse contactar, pero no puede obligar al trabajador a que le den su teléfono móvil. Esto que se ha hablado hace un momento, ¿no? Manuel comentaba que muchas veces se les mete a los trabajadores en grupos de WhatsApp con su teléfono móvil personal. Grupos de empresa. El encargado, el responsable, crea un grupo. Bueno, pues esto no es lícito. El trabajador podría exigir legalmente que se le saque de esos grupos. Y si lo pide, no puede tener represalias o consecuencias negativas por ello. Legales. Lo que pasa es que, repito, si te despiden por ello, tú será un despido ilícito, pero el problema es que la consecuencia del despido ilícito actualmente en España solamente es derecho a la indemnización. Y una indemnización que si tienes poca antigüedad es muy poco dinero. Por tanto, tengo el derecho, si me represalian por ello, es decir, me despiden por ello, la consecuencia es la ilicitud de ese despido,
pero la consecuencia jurídica de esa ilicitud actualmente es muy poquita, porque la indemnización es muy baja. Se redujo la indemnización por despido improcedente en la reforma laboral de 2012, como probablemente muchos sabéis, porque salió mucho en prensa en su momento, y por tanto, se redujo la indemnización y la indemnización actual es pequeña. Esto es otro debate que hay actualmente, que no voy a hablar ahora mismo, pero se está hablando de si esta indemnización, al ser tan pequeña, iría en contra de normas internacionales. Pero bueno, ya digo, esto es una cosa muy friki actualmente de los juristas, que es muy importante y que puede afectar, pero hasta que los juristas no nos pongamos de acuerdo y el Tribunal Supremo no se pronuncie, mejor no marearos con esta cuestión. El protocolo. De esto se ha hablado ya en esta sesión y yo simplemente voy a hablar un poco de qué dice la ley respecto a los protocolos. Lo primero es que esto de tener un protocolo no es voluntario, porque la ley, artículo 88.3, obliga a que todas las empresas, previa audiencia con los representantes de los trabajadores, por tanto negociando con los representantes, tengan que tener una política interna que incluya cómo se va a garantizar el derecho a la desconexión digital por parte de la empresa. Todas las empresas tienen que tener el protocolo. Esto no es verdad, no lo están teniendo, pero, perdón, sí que es verdad, pero no se está cumpliendo, me he equivocado. Es decir, efectivamente, todas las empresas tienen que tenerlo, pero no todas las empresas lo están teniendo. ¿Por qué? Porque muchas empresas no lo cumplen. Pero bueno, luego veremos que esto puede tener consecuencias negativas. Este protocolo tiene que estar subordinado al convenio colectivo, al acuerdo de empresa y al contenido legal del derecho. El protocolo no puede decir lo que le dé la gana, porque el protocolo tiene por objetivo garantizar la desconexión digital. Por tanto, lo que no puede decir el protocolo es: en esta empresa se puede contactar cuando nos dé la gana a los trabajadores. Pues el protocolo será nulo, porque el protocolo irá en contra de la ley. ¿Vale? El protocolo es una herramienta de ejecución del derecho, es una herramienta para facilitar a los trabajadores que puedan ejecutar su derecho. Por ejemplo, el protocolo podría decir: los trabajadores que quieran que no se les envíe correos electrónicos de tal hora a tal hora, que lo notifiquen de esta manera. Esto es parte del protocolo. Pero claro, el protocolo no puede decir: los trabajadores tienen que contestar siempre que se les contacte por el jefe. Pues este protocolo sería nulo porque va en contra de la ley. El protocolo puede establecer información y transparencia respecto a la ejecución del derecho, puede establecer evaluación de riesgos derivados del trabajo mediante medios electrónicos. Por ejemplo, el protocolo puede decir: aquellos trabajadores que por razón de su cargo tengan guardias en las que tienen que estar conectados, se les evaluará sus riesgos concretos por ese hecho de estar conectados. Eso es una manera de ejecutar el derecho. Medidas que reduzcan estos riesgos, ya hemos dicho, medidas como, por ejemplo, de tal hora a tal hora no habrá posibilidades de enviar correos. Podrás establecer en el correo electrónico que estás fuera de la oficina para que conteste automáticamente, para que el cliente o quien te haya contactado sepa que estás descansando y que no vas a contestar directamente, etc. Por tanto, el protocolo, en mi opinión, es una herramienta de planificación preventiva y está conectado con la ley de prevención de riesgos laborales, en mi opinión. ¿Vale? Es decir, tiene que estar conectado las herramientas de prevención con la desconexión digital. Bueno, el contenido del protocolo puede ser derivado, repito, acciones de formación, de carácter preventivo, etcétera, etcétera. Además, adaptada al puesto de trabajo, las medidas concretas dependiendo de ese puesto de trabajo. No son las mismas medidas las que requiere un trabajador camarero, que a lo mejor con que no se le pongan grupos de WhatsApp es suficiente, que a lo mejor un trabajador que, pues no sé, un abogado, por ejemplo, ¿no? Que el cliente le puede llamar a las 12 de la noche porque está nervioso por el juicio del día siguiente o por el juicio de dentro de un año, porque también hay clientes que llaman a los abogados a las 12 de la noche a pesar de que el juicio es dentro de un año, ¿vale? Entonces, no es lo mismo y hay que adaptarlo al caso concreto. Aquí os pongo algunos ejemplos. La Liga, por ejemplo, tiene una política interna que dice, la política interna debe primero elaborar un diagnóstico de la empresa, por tanto, saber cuánto se contacta, cuáles puestos de trabajo están más contactados o no. Luego se establecen unas reglas de buen uso de diferentes herramientas y se responsabiliza a todo el personal, sensibilizando a los directivos, sobre todo, para que sean ellos los primeros que desconecten. Porque es muy difícil que un trabajador desconecte si su jefe está siempre conectado. Entonces, el jefe es el primero que debería estar desconectado para que de esa manera permeabilice en toda la organización.
Bueno, algunas cuestiones. ¿Y qué pasa en casos de emergencia? Es decir, ¿quiere decir que siempre tengo el derecho a no contestar? No. Es posible que te contacten en una emergencia y entonces estés obligado a contestar. Si la empresa se está quemando o si pasa alguna cuestión de se han borrado los servidores y quieren que miren si en tu ordenador de tu casa o en el ordenador tal hay una copia, o si te llevaste un documento que no están encontrando en la empresa porque ha pasado algo de emergencia, no porque sí. Entonces sí que tienes obligación de contestar. Pero esto no puede ser que todas las semanas haya una emergencia, porque si todas las semanas hay una emergencia, es que no es una emergencia. Es que la empresa funciona mal. Esto también es importante, porque estamos hablando para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, no para cualquier cosa. ¿Y qué pasa si me pagan un plus por disponibilidad? ¿Tengo que contestar siempre? Bueno, pues yo creo que esto solamente si está regulado en el convenio colectivo. En el contrato, no. Solamente si en el convenio colectivo establece un plus de disponibilidad y es razonable la razón, entonces creo que sí, que podrías estar, pero aún así no podrían contactar por cualquier cosa, porque el plus de responsabilidad o de disponibilidad no es para que te contacten por chorradas. Si te contactan por chorradas, estarías igualmente, aunque te paguen un plus, te estarían igualmente incumpliendo el derecho a la desconexión digital. Otra cosa es que te paguen un plus para que tengas el teléfono móvil encima y te contacten para emergencias. Porque es que si no, no tienes ni siquiera obligación de tener el teléfono móvil encima. Bueno, y por último, como digo, hay un régimen sancionador. De hecho, ya han salido noticias de que la Inspección de Trabajo ha sancionado, etcétera. Pues eso, el envío de mails fuera de jornada puede conllevar multas por parte de la Inspección de Trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, yo simplemente es señalar que efectivamente la LISOS recoge como información grave la transgresión de normas y límites legales o pactados en materia de tiempo de trabajo y que te contacten fuera del tiempo de trabajo por razón no urgente es una transgresión de la jornada laboral, pero bueno, incluso podría ser muy grave en materia de prevención de riesgos laborales y sobre todo si efectivamente la falta de desconexión digital provocar una enfermedad o la falta de protocolo no se estaba aplicando, puede haber daños y perjuicios e incluso recargo de prestaciones por falta de medidas preventivas, si no había protocolo en la empresa para la desconexión digital. Por tanto, las empresas efectivamente se pueden ver sancionadas, pueden recibir sanciones si no cumplen con el derecho a la desconexión digital y sobre todo si ni siquiera tienen un protocolo cuando la norma obliga a que haya un protocolo de desconexión digital. Bien, esto era lo que quería contar y feliz de participar ahora en el debate o responder las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias.